pluvial. Y eso, lo que hemos revisado, básicamente nosotros nos hemos centrado a la parte que es el anexo, ¿no? Lo que es hidrología, ¿no? El anexo 1 y lo que es el anexo 2, lo que es hidráulica. Pero la idea es, ¿cómo les diría? Saber engranar de qué forma estamos enfocando el drenaje. Se supone que ustedes tienen ya revisaron lo que era la norma, la primera parte, ¿no? Donde está todas las definiciones, donde nos indica algunas consideraciones para lo que es el drenaje. Nosotros básicamente en estas clases nos estamos enfocando a la parte de hidrología y en lo que estamos viendo es en el desarrollo del procedimiento, fórmulas para el cálculo de nuestro caudal máximo, que es el caudal de diseño. Si bien es cierto, el caudal lo vamos a hacer, lo vamos a calcular aplicando la fórmula racional, que también nos da el mismo manual, pero para calcular esa fórmula, que básicamente son digamos, tres parámetros que debemos determinarlo. Bueno, uno que es el coeficiente de 2 puntos y tantos, tenemos lo que es la intensidad y tenemos lo que es la sumatoria de un coeficiente de escorrentía y un área. Básicamente, para determinar nuestro caudal de diseño, es determinar esos tres factores, ¿no? La intensidad, el coeficiente de escorrentía y el área. De repente muchos de ustedes todavía, o algunos de ustedes, espero que sean los menos, todavía no tiene, digamos, una idea clara de cómo es el desarrollo de esto. Pues vamos a tratar de, en esta clase, además de ver algunos puntos más, voy a tratar de explicarles el trabajo que ustedes están desarrollando y la forma de cómo lo van a enfrentar. Si no existe preguntas, yo asumo que ustedes ya saben de qué forma están enfrentando ese trabajo. Pero para los que no de repente tienen una idea muy clara, vamos a explicar de qué forma es el desarrollo de este trabajo formativo. Bien, muchos de ustedes de repente ya han conseguido el proyecto, el plano. Eh, Básicamente lo que nosotros, digamos, estamos desarrollando es un plano inicial donde está el área de la universidad. Y dentro de la universidad existe un área donde es inundable. Y lo que nosotros hemos planteado en el trabajo formativo es tratar de evacuar esta agua y llevarlo a una quebrada que pasa cerca, que ustedes ya lo conocen, es una quebrada que desemboca, o no desemboca, sino pasa, atraviesa la Centenario y va por el Parque Natural. Creo que le llaman Yumantay, algo así. Entonces, la idea es, pues, llevar esas aguas, ¿no?, lo más rápidamente posible hasta la quebrada. O, en su defecto, a un punto intermedio entre la universidad y la quebrada, donde nos asegure que ese caudal de agua que se origina por la lluvia y que inunda esa aula, el auditorio, pues simplemente se descargue lo más rápidamente para evitar causar daño. Ahora, ¿por qué caudal? Porque se supone que nosotros estamos trabajando con un volumen de agua que corre
que causa ese problema, ¿no? Un volumen de agua, una cantidad de agua que llegó a esa zona. Pero la pregunta es, ¿cómo llegó a esa zona? ¿Mm? Pues bien, muchos de ustedes me dirán, pues llegó por efecto de la lluvia que cayó en toda el área, ¿no? Al caer la lluvia sobre la superficie, a través de los cauces pequeños que existen, unos cauces ya establecidos, que pueden ser canaletas, que pueden ser cauces naturales, llegan al área. Y todas esas aguas que discurren en esos pequeños cauces, inclusive de los techos de la misma universidad, de los que están colindantes, llega al punto del auditorio. Y al llegar al auditorio, necesariamente debe, digamos, discurrir por algún lado para que se evacúe y no cause daño. Pero para que discurra, se supone que las estructuras que existen para poder evacuar esa agua deben tener ciertas condiciones, cierta área, cierta pendiente, para que lo evacúen en el menor tiempo posible. Ahora, ¿qué sucedería si no lo tienen? Si no lo tienen, pues eso es parte del trabajo, determinar por qué, ¿no? Ahora, ese caudal se originó de algo. ¿De dónde se originó? Pues bien, de la lluvia, de la precipitación se originó. Ahora, nosotros sabemos que puede existir una lluvia, digamos, entre comillas, normal, con cierta frecuencia, con cierta intensidad, ¿no? Pero también es posible que sea una lluvia extraordinaria, es decir, que tenga una gran duración y una gran intensidad. Y esa precipitación ya se transformaría en algo extremo, ¿no? En algo extraordinario. Y nosotros, para determinar ese caudal que causa el problema, lo que nosotros debemos determinar es esa lluvia extrema, esa lluvia extraordinaria que causa ese caudal extraordinario. Pero para determinar ese caudal extraordinario, ¿no? Tenemos que tener datos de la lluvia extraordinaria que lo causa. Normalmente no vamos a tener datos, digamos, específicos de esa lluvia, pero lo que nosotros vamos a tener son datos de unas lluvias normales, entre comillas. Lluvias de diferente intensidad, de diferente duración. Y esas lluvias son las que su compañero, con muy buen criterio, ya lo ubicó, me parece, de algún trabajo previo, de algún trabajo que ya se ha dado. Se supone que esas precipitaciones son las precipitaciones primogenias que nos da las entidades, ¿no? El CENAMI, la misma universidad o el CORPAC, alguna de esas entidades que venden este tipo de información. Pero esa información de lluvias, de precipitaciones, tienen que ser las precipitaciones máximas de cada año. Es decir, la precipitación máxima del día más lluvioso del año. Por eso vamos a tener que en el año, por ejemplo, 1980, una precipitación, que ya no nos interesa en qué mes o en qué día fue, no. Lo que nos va a interesar es que esa precipitación, esa lámina de agua, esos milímetros de agua caídos, es el máximo que se dio en el año. No nos va a interesar si se dio en enero, si se dio en febrero o se dio en diciembre. Lo que nos interesa es que es la máxima que se dio en ese año.
Pero de esas vamos a necesitar una secuencia, o sea, una lista, una cantidad, que por lo que ya hemos revisado anteriormente, lo mínimo que nosotros necesitamos para hacer un estudio de esta naturaleza es un mínimo de 20 datos. Caso de que no los tengamos, pues tendremos que buscarlos, ¿no? O trabajar esa relación que tenemos, ampliarla, extenderlas con los métodos que ya conocemos. Pero esa relación, esa lista, también tenemos que hacerle un análisis de que si la relación que nosotros tenemos, la serie temporal de precipitaciones que nosotros tenemos, está libre de saltos, ¿no? Está libre de tendencias. Entonces, debemos hacerle una revisión a esa secuencia, ¿ya? Debemos hacerle una revisión. Y una vez que determinamos que ya está libre de saltos, de tendencias, recién nosotros procedemos a darle el tratamiento estadístico para poder definir qué función se ajusta a nuestra serie de lluvias. Ahora, ustedes dirán, pero ¿de qué forma, no? ¿Qué ajuste? ¿Qué de repente no tenemos clara esa idea? La respuesta es simple. Por ejemplo, nosotros conocemos, por decirles algo, yo tengo una parábola, ¿sí? Tengo una parábola que está definida de esta forma, ¿no? Esa es mi parábola. La ecuación de esta parábola es igual, bueno, a y igual a x al cuadrado. ¿No es cierto? Si yo le doy un punto, o sea, le doy un valor a x, por decir 2, le doy un valor de 2 y por la misma ecuación que tiene, me va a dar que el y vale 4. Pero si yo también le doy menos 2, también me va a dar, el y me va a dar 4, o sea, me va a dar en la otra rama. Lo que significa es que esta ecuación me define a la curva. ¿Eso qué significa? Que yo le puedo dar para un número dado, cualquiera que sea, voy a obtener el y, ¿cierto? Es decir, para cualquier número que yo tenga, yo reemplazando en esta ecuación, voy a tener el valor de y. ¿Estamos de acuerdo, Harden? Sí, ingeniero. Ana, ¿estamos de acuerdo en eso? Dana, bien. Lo que sucede es que cuando nosotros hagamos el ajuste de nuestras serie de datos de lluvia, ¿no? Nosotros vamos a tener una serie de datos en nuestra serie temporal que pueden tener alguna forma, ¿sí? Pero no sabemos cuál forma tiene nuestra serie. Lo que nosotros tenemos es una serie de datos de puntos, porque cada una de esas lluvias es un punto, ¿no? Pero son puntos extremos, es decir, puntos que son de las máximas lluvias, las lluvias más grandes que se dio en cada año. Significa que yo voy a tener esos puntos.
en el año 94 tengo este punto. En el año 95 tengo este punto. En el año 96 esto. O sea, tengo una serie de datos. Pero yo lo que necesito es proyectar de acuerdo a la curva que determinan esos puntos, a la función, ¿no? Así como y es igual a x al cuadrado, yo puedo decir que el x es, por ejemplo, 100, y por esa función que está dada, y al cuadrado, puedo determinar cuánto vale el y. ¿Cierto? Pero en esto de las lluvias, de las precipitaciones, yo no sé qué función me define el comportamiento de esos puntos. No es como la parábola ya está definida, y igual a x al cuadrado, listo. Le doy cualquier valor y me da el valor y. Pero en estas precipitaciones extremas, no tengo algo que me diga para una lluvia, ¿no? O para una precipitación de tal intensidad, es tanto. O en tal periodo, de acá a unos 20 años, la precipitación máxima va a ser tal. No lo tengo. No sé cómo calcular. Entonces, lo que yo tengo que hacer es que estas precipitaciones, ajustarlos o ver a qué función probabilística se ajusta, se parece, para que en base a esa función yo pueda determinar cuánto va a ser mi precipitación a tantos años, ¿ya? Pero, como nada es exacto, yo tengo en promedio, según lo que hemos visto ya en el manual, que ustedes también seguramente ya lo han visto, tengo 8 fórmulas, 8 funciones. Tengo la normal, la log normal de 2 parámetros, log normal de 3 parámetros, la gamma, tengo la Gumbel, tengo la log Gumbel, la Pearson tipo 3. O sea, tengo las funciones. Pero lo que yo debo determinar es estos puntos que yo tengo, a qué función se ajustan. Es decir, ¿cuál de estas 8 funciones es la que me determina y me dice con la mayor precisión tanto de lluvia vas a tener a tantos años? Porque puede ser que mi serie temporal se ajuste a las 8. Pero de esas 8 habrá una que es la mejor. Y para eso es lo que vamos a revisar ahora nuevamente, lo que ya hemos visto la vez pasada. Una vez que yo determino a cuál función se ajusta, en base a esa función, comienzo a determinar el resto de mis parámetros. Lo que es la intensidad. Una vez determinada la lluvia, yo puedo determinar la intensidad de esa lluvia. Y con esa intensidad, yo ya puedo ingresar a la fórmula del caudal, al CIA, ¿no es cierto? Entonces, con todo ese estudio que le hago a mi serie de datos, ya obtuve un parámetro, la intensidad del lluvia. Pero la cosa no queda así. Yo puedo utilizar, como habíamos conversado la clase anterior, la serie de lluvias reales, las que me da
lo que compro en las estaciones, lo puedo comprar en Corpac, lo puedo obtener en la universidad, lo puedo utilizar los datos que nos dio nuestro compañero del grupo A, lo que sí voy a tener que trabajarlo, pero puedo utilizar él. Pero la otra posibilidad es lo que también me da la misma norma, utilizar la fórmula, ¿no? Y LA Cenami Uni del año 83. Pero eso ya son fórmulas empíricas, fórmulas que han sido obtenidas por estudio regional. Significa que además de eso debo hacerle un ajuste, porque el periodo de lluvia con las que han sido definidas para el Perú es 15.2 milímetros. Pero nosotros necesitamos para 24 horas. Si ustedes ven la norma o ya lo han leído, van a entender lo que les estoy hablando. Entonces, solo determinar ese pequeño factor I es un trabajo grande. De hecho, que es un trabajo, digamos, que lo vamos a hacer en nuestro escritorio, en nuestra mesa de trabajo. Pero necesitamos aplicar esto que es métodos estadísticos, ¿no? Lo que es la estadística aplicada a la hidrología. Y ya hemos visto antes, ya hemos visto lo que son las tendencias, los sesgos, los saltos, ¿no? Ya hemos visto eso. Y a mi serie temporal tengo que hacerlo pasar por todo eso para, una vez definida, poder calcular esa intensidad de lluvia que yo necesito para calcular mi caudal. Entonces, lo primero que vamos a determinar, o lo que ya tenemos claro, es, por ejemplo, que en esa cuenca donde está la universidad, donde está nuestra aula, donde está inclusive la quebrada, donde está ese tramo de vía de la Centenario, donde está este lado del aeropuerto frente a la universidad y las viviendas que se encuentran adjuntas o adyacentes a esa zona, van a tener la misma precipitación. Es decir, la lluvia que va a caer en la universidad va a ser la misma lluvia que va a caer en toda la zona. Esa es una de las premisas. Eso ya lo sabemos, ¿no? El concepto es que para calcular el caudal de evacuación en la cuenca, se supone que la lluvia es a nivel de toda la cuenca. Tiene la misma intensidad y tiene la misma duración. Y es en toda la cuenca, en toda el área. Esas son las premisas. No es que acá llueve una cosa y el otro lado llueve otra. No, eso ya lo sabemos porque eso ya hemos definido, hemos conversado con anterioridad. Ahora, el otro parámetro que también debemos, digamos, trabajarlo para nuestro trabajo, valga la redundancia, es que desde nuestra área donde vamos a calcular el caudal, existe también un caudal que se va agregando hasta llegar a la quebrada. Pero ¿por qué nos debe interesar ese caudal? Lo que sucede es lo siguiente. Se supone que yo acá tengo, por decirles, todo el caudal que llega, toda el agua que llega a esta zona, yo debo calcularlo, debo determinar cuál es ese caudal. De repente por acá hay una quebradita o un caño, una canaletita
debo saber qué caudal va por eso. Los techos adyacentes a este edificio también eliminan agua. Escurre agua. Y debo determinar esa agua que escurre. ¿Cómo lo determino? Pues es simple. Tengo el techo, tengo la precipitación y tengo el recorrido que hacen hasta llegar a la canaleta. Es decir, tengo un área, tengo una precipitación que lo puedo transformar en intensidad, tengo un conducto. Es decir, tengo todo lo que necesito para calcular un caudal. Área, precipitación, que puedo calcular la intensidad, y la longitud de recorrido de la gota de agua hasta la desembocadura. Es decir, cada área, cada pequeña área, yo le puedo determinar su caudal si conozco las características de cada una de esas áreas. Y eso es lo que debemos hacer. Para nuestro trabajo, ¿qué es lo que tengo? Tengo el área de la universidad, pero al frente, digamos, tengo otra área, que es el aeropuerto. Y ver qué cantidad de esa área influye en mi proyecto. ¿Por qué razón esto? Porque al costado existen áreas. Acá está la Centenario, acá hay áreas, acá hay otra área. Y cada una de estas áreas elimina un caudal, evacúa un caudal. ¿Sí? Lo evacúa. Ahora, si este caudal que evacúa el área de la universidad, el área, digamos, esta, que está a la izquierda o a la derecha de la Centenario, que lo va a llamar área 1, la otra que puede ser área 2, área 3, área 4, área 5, también drenan, también evacúan un caudal. Ustedes saben por intuición o lo han visto, de que si el caudal que llega a un punto es menor que el caudal que está ingresando, simplemente el caudal menor se represa, no evacúa. Se queda ahí hasta que el caudal mayor se nivele con el otro y los dos empiezan a fluir. Pero un caudal mayor causa un represamiento. ¿Y eso qué significa? Que si mi caudal que estoy sacando de la universidad es menor, para las condiciones dadas del canal de drenaje, para el canal, significa que el caudal que está llegando lo va a represar al caudal que sale de la universidad. Y eso ¿qué va a causar? Que el agua se siga empozando hasta que inunda. Entonces, al yo determinar el caudal que sale de la universidad, el caudal 1, el caudal 2, el caudal 3, el caudal 4, el caudal 5, yo puedo determinar la sección óptima de ese drenaje para que todo descargue sin interferencia. Por eso es necesario determinar todos los caudales y áreas que afluyen, que Ingeniero, una descargan. pregunta. Sí. En ese caso, si nosotros hallamos un caudal, digamos, que sale hasta una, digamos, nosotros sacamos con un caudal que hemos calculado hasta fuera de la universidad y el caudal que está transcurriendo por el punto donde vamos a llevar y es mayor, entonces, lo que ocasionaríamos es un estancamiento. O sea, si tu caudal es mayor, Si mi caudal que yo saco de la universidad es menor, o sea, llego, saco mi caudal hasta afuera, pero me encuentro que, digamos, en la Centenario el caudal que está pasando es mayor, ocasionaría
O sea, Exactamente, va a quedarse un represamiento ahí y no lo va a dejar fluir a tu caudal. Y en el diseño que hagas, tienes que determinar que la sección que está causando, lo que significa, ¿por qué se represa? Lo que significa es que la sección de ese canal no es lo suficientemente amplia para evacuar a esos dos caudales. De eso se trata el estudio. Por eso ustedes tienen que determinar esos caudales de cada área. Y si todos esos caudales confluyen a un mismo canal, deben determinar la sección óptima para poder evacuar el total sin causar esos represamientos. Entonces, estas áreas A1, A2, A3, A4, las que estén, tienen sus características. Son áreas que tienen cada una tiene sus características de cobertura, tiene sus características de pendiente, tienen características de urbanización, tiene todo eso. Puede ser, por ejemplo, el área que está, digamos, viniendo de la ciudad a la universidad, el área a la izquierda de la Centenario. Esa área son viviendas, las que están, digamos, cerca de esta parte de donde venden motos, RKM, KM, creo. Esas son viviendas al frente, pero en la parte posterior son zonas de gras, hay un hotel, también me parece el Manish, o sea, son áreas grandes, donde sí existe una infiltración del agua. Es decir, al ser un área tan grande, si tuviera pavimentada, pues esa agua escurriría. Pero no, como es un área amplia y tiene, digamos, gras, es sembrado tiene, bueno, gras, significa que esa agua se infiltra y no causa mayores escurrimientos. Si ustedes ven justo ahí, al costado de esa tienda RTM, creo se llama la tienda, existe una alcantarilla cuyas dimensiones son pequeñas, porque el agua que evacúa es poca, porque la mayor cantidad de agua se infiltra. Pero si ustedes van un poco más abajo, está una alcantarilla que está, me parece, a la altura del señor Valdés. Esa alcantarilla es un poquito más grande que la otra, a pesar que las áreas son menores. ¿Pero por qué? Porque las otras áreas sí tienen pavimento. Ahí hay talleres, hay una fábrica y todo está impermeabilizado. Significa que la agua que cae no se infiltra, sino corre por el pavimento a las canaletas y de las canaletas a la alcantarilla. Entonces, cada área tiene sus características y esas características se reflejan en el coeficiente C de la fórmula. Por eso ustedes en su trabajo tienen que determinar esa área. ¿Cómo lo determinan? Por el flujo de agua que existe. Así como una cuenca lo determinan por las cumbreras, también acá se determina por eso. Puede ser que de la mitad de la calle se va a la izquierda y de la otra mitad se va a la derecha. Y esas dos canaletas que corren paralelas a la vía, puede hacer que se vaya una a un drenaje, a una alcantarilla, y la otra a otra alcantarilla. El trabajo está en determinar el perímetro de cada una de esas cuenquitas, para que ustedes determinen el valor del área y las características propias de cada una. Cuando ustedes determinen el área, ya definida su área, van a tener porcentajes o metrado, eso ya depende de ustedes,
¿De qué porcentaje de esta área es, por ejemplo, pavimento asfáltico? ¿Qué porcentaje de esta área es de repente pavimento de concreto? ¿Qué porcentaje de esta área son techos de viviendas? ¿Qué porcentaje de estas áreas es calles con tierra? ¿Qué porcentaje son veredas? A las finales, cada uno de estas áreas tiene un coeficiente C, que nosotros lo encontramos en la norma. Ahí hay un C para un pavimento de asfalto, hay un C para un pavimento de concreto, hay un C para área de tierra, hay un C para coberturas de plantas, de eso. Entonces, yo tengo el C, pero también ya tengo el área, porque el área total lo estoy fraccionando en porcentajes con cada uno de ellos, ¿o no? Significa que ya voy a tener el C con el área parcial de cada uno. A las finales, multiplico esto y lo sumo. ¿Y qué voy a tener? Uno de los factores, de dos factores de la fórmula. Multiplicado por la intensidad, ya tengo el caudal que evacúa esa área. ¿Se entiende lo que estamos viendo y la magnitud de nuestro trabajo? Harden, Sí, ingeniero. ahora está un poco más claro lo que estamos viendo, lo que estamos haciendo. Sí, ingeniero. Bien. Por Y eso más el grupo trabajoso. es de 6. No es por capricho, es porque el trabajo es grande. Ahora ya estamos 10. Se supone que ya en este momento ya ustedes deberían tener ya algo. Ahora, muchos dirán, pero este es un trabajo complicadísimo. No es complicado, es laborioso. Pero como ustedes tienen un ingenio de ingenieros, seguramente lo que les voy a decir en este momento ya lo han pensado. ¿Cómo solucionar este problema de las áreas y de la definición de cada una de ellas? La idea del trabajo no es de repente que hagan un trabajo 100% preciso, porque ustedes están en un proceso de aprendizaje. Cuando ustedes ya tengan que trabajar y desarrollar un trabajo con un compromiso en alguna entidad, pues bien, ya necesitarán y la misma entidad les pedirá la precisión que requieran. Lo que yo necesito es que ustedes aprendan y en el futuro le darán la precisión que ustedes quieran a este trabajo. Pero este trabajo les va a servir para que enfrenten otros en el futuro. Lo que podemos hacer es lo siguiente. Se supone que yo tengo la universidad, tengo la Centenario, tengo área a la izquierda y a la derecha, tengo el aeropuerto y tengo el cauce natural. Ustedes pueden conseguir, porque eso lo estoy seguro que todo el mundo lo tiene, el plano de la ciudad de Pucallpa. Y ese plano está a escala. Está uno en 5.000, uno en 2.000, lo pueden conseguir en cualquiera, porque está en AutoCAD. Cuando ya tengan ese plano, pueden ubicarlo a la universidad, ¿cierto? Al ubicar la universidad y ubicar el cauce, lo tienen prácticamente a escala. Y con las manzanas que están dibujadas en ese plano,
pueden hacer un recorrido del área y determinar los flujos de agua que existen, porque el plano ya lo tienen, es el plano de Pucallpa. Lo que tienen que hacer es solamente delimitar el área. Y en base a los flujos que encuentren en cada calle, ya lo pueden determinar, las áreas parciales. Pero a medida que van caminando, también pueden determinar las características de esa calle y de esa zona. Cuánto es de techo, cuánto es de tierra, cuánto es de pavimento, cuánto es de asfalto. Y por la misma pendiente de las calles pueden determinar el flujo del agua de lluvia. Para que ustedes afinen con imágenes satelitales del Google, del doctor Google, pueden determinar las áreas verdes, pueden determinar las áreas de techo, pueden determinar las áreas de pavimento y pueden completar ese plano de áreas. Yo me imagino que eso ya ustedes lo han pensado. Lo que estoy haciendo es solamente recalcar lo que ustedes ya han pensado hacer. Pero de lo que no se van a salvar es que tienen que hacer un levantamiento topográfico. Y ese levantamiento topográfico hemos quedado en que no lo van a hacer al detalle, al menos que ustedes crean conveniente. La idea es que con un GPS, que es fácil de conseguir, inclusive muchos tienen GPS en su reloj y de muy buena precisión. De hecho, que tienen que ser una de muy buena precisión para poder determinar flujos de agua. Y obtener pendientes o obtener cotas para poder definir las pendientes a dónde voy a evacuar esa agua. Así que jóvenes, no tenemos complicaciones en el trabajo. Ustedes son 6 por grupo. Así que no hay excusa para que no lo hagan este trabajo. Y con eso se completa todos los parámetros de la fórmula del CIA, la fórmula racional. Datos que son necesarios y suficientes para calcular y determinar o dar una solución a ese problema de inundación. Ahora, de hecho, que van a tener que agarrar su wincha, ponerse sus botas de jeve y sacar las medidas de los cauces. Eso no creo que les dé el Google. Van a tener que sacar eso para poder determinar si las secciones de esas canaletas evacúan el caudal que ustedes estén calculando, han determinado. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas? Bueno, supongo que todo está claro, ¿verdad? Señor Harden, Por el momento, sí, ingeniero. señorita Silvia Castro, Sí, ingeniero, estoy procesándolo. señorita Yulisa. Bueno, me imagino que han ido a tomar café. Bien, jóvenes, con esto creo que se aclara algo más las dimensiones del trabajo. Tienen que avanzar.
El trabajo no es difícil, es laborioso. Por eso son ustedes 6, ¿ya? 6 para completar este trabajo. Bien, jóvenes. Ahora lo que vamos a ver es un pequeño repaso de esta partecita, ¿no? Para determinar nuestras curvas de intensidad, duración y frecuencia y determinar nuestras lluvias. Lo que básicamente vamos a ver es los métodos estadísticos. Eso ya que lo hemos visto dos funciones. Hemos visto la de Gamble y hemos visto la Pearson. Si bien es cierto, hemos visto las fórmulas, eso, igual lo vamos a hacer en este momento, pero lo que estamos preparando, digamos, lo que estoy preparando, es algo como esto, para que ustedes lo tengan claro. Esto es de los videos que yo les comenté, es unos videos muy, digamos, muy ilustrativos del procedimiento. Yo había seleccionado antes unos, pero veo que estos de acá son muy didácticos, muy funcionales, ¿ya? Y están en esta dirección, ¿no? Y lo que vamos a hacer es lo que ustedes tienen, por ejemplo, no lo que van a conseguir es esto. Cada uno de estos puntos, ¿no? Estos puntos es una lluvia máxima de un año, ¿no? En 24 horas. Por ejemplo, en el año de 1964, en todo ese año la lluvia mayor fue de 29 milímetros. No nos interesa ya el mes, lo que sí nos interesa sí es la lámina de agua que se precipitó. Esta es una serie, no recuerdo si son de 65 o 45 datos, no recuerdo, pero ustedes deben agenciarse de una serie temporal como esta. Creo que son de 45 datos, creo. Pero de la estación que está en la universidad. De esa estación, no de otra. Tiene que ser de esta estación. Porque esa es la estación de influencia de nuestro proyecto. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que se está haciendo? O lo que ustedes ya también lo van a hacer, es esto. Si bien es cierto, yo les voy a dar los cuadros, estos cuadros, ustedes tienen que procesarlos para obtener estas gráficas, pero ya con sus datos. Y con esos datos ya vamos a obtener nuestra intensidad de diseño. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, este de acá es la distribución normal o distribución normal de 2 parámetros. Como les dije o les comenté la clase pasada, 2 parámetros es porque utiliza la media y la desviación estándar, ¿no? La media es el nu y la desviación estándar que es el sigma. Pero estos dos son media y desviación estándar poblacionales. Lo que nosotros utilizamos son las muestrales, ¿no es cierto? Porque lo que tenemos es una muestra. Entonces, lo que vamos a hacer es, digamos, procesar nuestra información, nuestra serie temporal, nuestros datos, en base a estas 5 funciones. Acá está la normal, la de 2 parámetros. Está la de la log normal. Está la de Gamble. Está la de Pearson. La normal de 3 parámetros. Entonces, estas hojas de, digamos, en Excel, más las referencias, la bibliográfica de los videos de donde yo lo he sacado, para que ustedes también lo tengan y lo repasen, lo vean. Si tienen alguna duda, lo consulten, para que ustedes puedan procesar su información.
Básicamente, esto yo debo estar entregándoles a más tardar el día lunes, estaré entregándoles para que ustedes ya lo procesen. El que quiere utilizar otras, ni hablar, magnífico. Si ya tiene su información, ni hablar, magnífico. Esto de acá es simplemente un apoyo para que, bueno, ahorren un poco de tiempo. Y para que también tengan como ejemplo de las clases que hemos hecho, ¿no? Este es un ejemplo, básicamente es un ejemplo de lo que ya hemos visto y lo que estamos viendo. ¿Recuerdan ustedes que sobre los saltos y sobre las tendencias se les envió también un Excel? Así que tienen ya el Excel de tendencias y saltos. Y acá ya se les va a enviar del tratamiento estadístico. Entonces, también lo estoy preparando para el cálculo con la fórmula digamos, del Instituto Latinoamericano, del CENAMI, eso, la fórmula con la UNI. Pero lo ideal sería que eso lo calculen ya ustedes. De todas maneras, yo les voy a enviar una hoja de cálculo al respecto, pero eso ya tienen que definirlo ustedes bien, ¿ya? Bien, jóvenes, vamos a darle una repasadita a esto, que básicamente vamos a ver fórmulas, vamos a ver algunas cositas, no es nada del otro mundo, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Preguntas? Bien. Si no hay preguntas, bueno, continuemos. Esto de acá es simplemente un repaso de lo que es la estadística aplicada. Eh, Esto ya nosotros lo hemos visto en la parte de hidrología, sino que esa parte de hidrología se aplica acá a lo que es el cálculo de caudales para el drenaje, ¿ya? Si bien es cierto, es una teoría que ya de tanto leer lo aburre, pero deben tener claro y repasar esta situación. Y básicamente lo que son las funciones de distribución de probabilidad, que es lo que nosotros aplicamos a nuestra serie de datos, hay que definir que existen dos, ¿no? Dos funciones de frecuencia. Una de las funciones de frecuencia es la función de frecuencia relativa, ¿no? Y la otra es la frecuencia acumulada. Y si ustedes se han dado cuenta en lo que yo les he mostrado, en el gráfico final, si lo ven, aquí tenemos la densidad, la función de densidad en el gráfico superior derecho, y en el gráfico inferior derecho tengo la función de distribución de probabilidad. Estas dos funciones, ustedes lo van a determinar para cada una de esas funciones que estamos conversando, ¿no? La normal, lo normal para esas funciones. Es decir, estas dos funciones estas dos gráficas lo van a determinar aquí. Acá está la función de densidad y aquí está nuestra función de distribución de probabilidad. Pero si ustedes ven, en la inferior hay dos curvas. La celeste, que sí es la función de distribución, ¿no? De probabilidad, pero la marroncita es una distribución teórica. ¿Recuerdan ustedes que les dije que podía ser posible de que mi serie temporal se ajuste a las 5 o 6 funciones? Es decir, me den una muy buena aproximación de mis datos, pero se supone que yo debo elegir una.
para trabajar con ella. Ahora, ¿cuál es la que elijo? Para yo elegir una de las fórmulas esas, yo necesito compararlo contra algo. Si yo lo comparo contra algo, a las 5, veo cuál de las 5 se ajusta mejor a la que yo estoy comparando, ¿no es cierto? Con la que estoy comparando. Pues bien, esa función con la que yo comparo es la distribución teórica. Y acá pues existen varias fórmulas, ¿no? De varias entidades inclusive para determinar esa función teórica, pero la que nosotros vamos a utilizar básicamente es la del señor Wimborne. Esa curvita que ustedes vieron, la marroncita, es esta función. ¿Ya? Entonces, ya lo estamos aclarando un poco más, ¿no? Primero, tengo mis datos que debo ajustarlo a una función, así como vimos esa de la parábola. Tengo que ajustarlo a una función para yo poder decir, esta se ajusta a esto, y en base a esta función yo puedo proyectar. ¿No? Pero para yo determinar de todas las funciones que se ajustan, tengo que compararlo con alguien. ¿Contra quién? Contra esta función teórica. Ahora, cuando yo calculo, ¿no? Siempre está de por medio ya lo que nosotros ya hemos visto, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes lo que es nuestro riesgo, lo que es nuestro periodo de retorno y lo que es nuestras probabilidades, ¿no? Todo eso ya lo hemos visto y todo eso va a intervenir ahora, ¿ya? Ahora, ¿cómo se calcula? Lo vamos a ver en esos cuadros. Explicarles ahora de esta forma hablada esto es un poco complicado. Lo ideal, bueno, complicado en el sentido de que de repente no me van a entender, ¿ya? Lo que vamos a hacer es, cuando ustedes tengan los cuadros, lo van a revisar, van a ver, y es muy, muy entendible lo que está diciendo ahí, lo que está escrito acá en la pantalla, ¿ya? Y ahí van a poder definir, por ejemplo, lo que es la función esa teórica, cómo lo calcula, de qué forma se calcula, el orden en que deben ir los datos, todo eso. Por ejemplo, para el cálculo de la función teórica y de las funciones de distribución, el orden de nuestros datos va de menor a mayor. O sea, de la menor lluvia a la mayor lluvia. Y otra cosa, no necesariamente son solo precipitaciones, también es aplicable a caudales, ¿ya? Es aplicable a caudales. Pero cuando, por ejemplo, calculemos lo que es la Gamble, la función Gamble, el orden ya se invierte, tiene que ser de mayor a menor. Entonces, todo eso lo vamos a ver, o lo van a ver en el ejemplo que está en el Excel, ¿ya? Luego, ya tenemos lo que, digamos, ya hemos visto todo esto, y para calcular cuál es la que más se ajusta de todas las funciones, pues lo que voy a hacer es determinar la máxima diferencia entre la función de distribución de probabilidad, ¿no? Con los datos reales, digamos, y la función de probabilidad teórica. ¿Lo ven esta fórmula que es un tanto larga? Media complicada aparentemente. Cuando ustedes lo desarrollen con el ejemplo ya es realmente simple. Estos son los datos que yo he calculado con mis valores reales. Esto es lo que me da la función. Esto.
Y esto es lo que me da la función teórica. Cada dato le resto. Si me dio, por ejemplo, acá 10, en la teórica me da de repente 8. La diferencia 2, pero puede ser más 2 o menos 2. Por eso esta es función absoluta. Esas diferencias se suman, ¿no? Calculan. Y la que tenga la menor diferencia, esa es la función que yo elijo para que me defina mis datos. ¿Ya? Eso es lo que lo que van a ver ustedes en ese ejemplo teórico, en ese ejemplo en el Excel. Ahora, como ya hemos visto, digamos, anteriormente todo esto, lo que hemos visto ha sido estos dos, ¿no? La Gamble y la Pearson, pero lo que le hemos visto es como fórmula. No hemos desarrollado ningún problema. No hemos visto ninguna aplicación práctica de esto. Y eso es lo que vamos a hacer ya con los ejemplos mejor dicho, con la información que se les va a dar en Excel. Luego las fórmulas, como ya ustedes ya las conocen, ¿no? Ya han visto. Esta de acá es la distribución normal con dos parámetros. Ya sabemos, como les expliqué, que los parámetros es la desviación estándar y la media o promedio. ¿Ya? Por eso se llama dos parámetros. ¿Ya? Y la distribución de Gauss, la normal, es pues la distribución, la campana de Gauss, ¿no? La que cumple esta función. Característica, el área bajo la curva es 1 y todo ese tipo de cosas que ya lo hemos visto. Tengo esta función normal, luego tengo acá lo que es su función de densidad, ¿no? Pero también tenemos la función de probabilidad, ¿verdad? Y acá tengo la función de densidad de probabilidad. No, la función de densidad de probabilidad es lo que ya vimos. Y esto de acá es la función de distribución de probabilidad. Esta curva es la que más o menos aparece de esta forma, ¿no? La acumulada, ¿ya? Esta es su función. Ahora, esto no lo van a calcular con la fórmula, de hecho que también se puede calcular con esta fórmula, ¿no? 1 sobre raíz cuadrada de 2pi multiplicado por la desviación estándar, de ahí integrar desde un valor del menos infinito al x. Menos infinito es esto, si recuerdan. A ver, esta es la función, ¿no? Lo que me está diciendo es calcular desde el menos infinito porque esta curva es asintótica con la horizontal. Viene desde el infinito hasta el valor x que yo quiero, ¿no? Este es el valor x. ¿Ya? Eso yo lo puedo calcular. Lo que me va a dar es el área bajo la curva, ¿no? Eso ya lo sabemos. Entonces, esta es la función normal, de distribución normal. Acá tengo la de dos parámetros, la log normal, que lo único que varía es que este término, o sea, nuestros valores, a nuestros x, lo que hacemos es sacarle el logaritmo y eso es lo que se transforma en nuestra función. Si lo ven acá. Esta es el y, pero el y es el logaritmo natural de x. Que si nosotros regresamos a ver la función normal, ahí debe decir x. ¿Lo ven? X. En la log normal, lo que hacemos es sacarle a este x el logaritmo. Y es lo mismo. El resto de parámetros son los mismos. ¿Ya? Y esta es la distribución de probabilidad también de la log normal. Luego tenemos la función log normal de 3 parámetros que ya considera la media, ¿no? La desviación estándar de la muestra. Nosotros trabajamos con las muestrales, ¿no? La distribución, la desviación estándar. Y lo que considera es este valor x sub 0. Que básicamente es un parámetro de posición, creo le llaman.
Sí, acá está x sub 0, que es un parámetro de posición. Tengo el valor, el x1 es el valor menor de la serie, x sub n es el valor mayor de la función, de la serie, y el x, la mediana, es el valor medio, ¿no? Entre, si tengo, por ejemplo, 30 datos, es el que está en la mitad, ¿no? El valor de la mediana. Básicamente es un parámetro de posición. Y lo que hago es, si ustedes ven acá, es el y el que va en la fórmula, y ese y se calcula logaritmo natural, por eso es log, del x menos el x sub 0, ¿no? Tengo la desviación estándar, tengo el promedio y tengo este valor de posición. Y ahí están los tres parámetros. Se supone que, digamos, es mucho más precisa, entre comillas, la fórmula log normal de 3 parámetros que la de 2 parámetros, ¿no? Y esta de 2 parámetros mucho mejor que la normal. Entonces, a mayor cantidad de parámetros se vuelve un poco más, por decirlo así, precisas, ¿no? Precisa, define mejor la serie. Luego tenemos lo que es la Campbell, que esto ya lo hemos visto, pero solo hemos visto como fórmula. Acá lo que se determina son estos parámetros, el y, ¿no? Que es el que interviene en la fórmula, el alfa y el beta. Esos son, digamos, unos parámetros que definen a la ecuación, ¿no? El beta, que es la media, como 0,45% de la desviación. Estos son los valores que se reemplazan. Tengo y la función de probabilidad, ¿no? Esto de acá, en algunos libros, en alguna bibliografía, lo van a encontrar como y igual al logaritmo natural del logaritmo natural de menos logaritmo natural de ta. O sea, ya lo han desarrollado esta ecuación, ¿no? Es básicamente lo mismo, pero está, digamos, desarrollado. Esta es la Campbell, que también ya está, digamos, para desarrollarlo en el Excel. Y esto de acá, que es la Pearson tipo 3, que también ya lo hemos visto, pero que no hemos desarrollado ningún ejemplo. Y estos son los parámetros que se necesitan para determinar. Bien, jóvenes, básicamente esto es lo que quedaría por ver. En las clases que viene vamos a ver ya otro tema, que es la alcantarillas, para que también tengan ahí información para poder definir sobre las alcantarillas de repente que cruzan, para que puedan ustedes evaluar con criterio la alcantarilla. Y luego vamos a retomar nuevamente el último punto que nos faltaría acá, que es el desarrollo de la formulita del instituto con el CENAM y la UNI. Pero eso ya no lo vamos a ver, digamos, así en teoría, sino en un ejemplo en Excel. Para eso yo les voy a hacer llegar ya el Excel para que ustedes lo tengan y cuando se expongan acá en pantalla, ustedes lo tengan allí, lo puedan revisar y hacer sus consultas que crean conveniente. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta? Pues bien, creo que todo está claro, no hay ninguna observación, ninguna consulta, me parece un poco extraño, pero bueno. Señor Harden, ¿todo bien? Sí, sí, genial. Por el momento todo bien. En el transcurso que estamos desarrollando, tal vez tendremos más preguntas. Bien, bien, jóvenes, voy a pasar nuevamente la lista.
Angelo no se encuentra, ¿verdad? Gino tampoco. Jason Ramírez tampoco. Jefferson Sinuri. Presente, ingeniero. Bien. Jordi Mori. Yulisa Mendoza. Presente, ingeniero, Yulisa. Y la señorita Silvia Castro. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Bien. ¿Hay alguna pregunta más que quieran, que necesiten información o requieran algo? Sí, ingeniero, disculpe, pero es sobre la asistencia. Sí, dime. Sobre los compañeros que se fueron de viaje. Si tengo que entregarle una lista para que se justifique o cómo sería. El asunto es que esa lista debe hacernos llegar oficialmente la facultad. Quedaron en hacernos llegar, pero no me han hecho llegar. Ahora, yo lo puedo recibir tu lista extraoficialmente para tenerlos en cuenta, pero la que debe enviarme es la facultad. De Ok, todas ingeniero. maneras, Dana, envíalo tú la lista y el WhatsApp para saber quiénes son y tenerlos en cuenta, ¿ya? Pero oficialmente debe mandarnos la facultad porque ellos quedaron en que iban a mandar un documento con la relación de alumnos que viajan en representación de la universidad. Entonces, hasta el momento yo no tengo esta lista. Voy a hacerle recordar al ingeniero para poder regularizar la asistencia de estos jóvenes. Pero envíamelo, Dana, por favor, ¿ya? Bien. Ok, ingeniero, gracias. ¿Algo más? Por mi parte, no. Bien. Jóvenes, nos vamos a quedar ahí, por favor, hasta el día de mañana, ¿verdad? Mañana.